Ahora quiero que me acompañe a Éxodo 33. Vamos a leer del 12 al 19. Un día Moisés dijo al Señor: tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos, para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si tú no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor contestó a Moisés: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloria, tu gloriosa presencia. El Señor respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahweh. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Amén. No sé cuántos, no es publicidad política pagada, pero no sé cuántos ya leyeron el libro del apóstol El Espíritu Santo, Pasión Sobrenatural. Usted comienza a leer el libro y él comienza a narrar cómo tuvo un encuentro sobrenatural con la presencia del Espíritu Santo. Y él comienza también a enseñarnos cómo es su relación con el Espíritu Santo. Entonces yo le quiero contar la versión de cómo el hijo veía a su papá en esa relación con el Espíritu Santo y cómo se le complicó al hijo entender y poder caminar en esa relación profunda con el Espíritu Santo. ¿Y por qué me apoyo en este texto? ¿Por qué le cuento la historia de Moisés? Porque usted encuentra que en el primer versículo que leímos, cuando Dios se le presenta a Moisés, él le dice: no, escoge a otro, a mí no me llames a mí. Pero según los eruditos, han pasado 9 meses después del segundo texto que leímos, que es Éxodo 33, cuando ya Moisés le está diciendo: Señor, muéstrame tu gloria. Señor, si tú no vas conmigo, yo prefiero este desierto con tu gloria que una tierra prometida sin tu presencia. Y yo digo, ¿qué cambió en Moisés tan 9 meses para que primero, cuando tuvo ese encuentro con la presencia, le dijera: no, eso no es para mí? Para que después dijera: no, al contrario, eso es lo mío. Y yo entiendo que Moisés tuvo que superar 3 dificultades en su relación con el Espíritu de Dios, con la presencia de Dios. Y también esas fueron las 3 desafíos que yo tuve que superar para poder tener una relación con Dios. Y estoy seguro que aquí hay personas que también tienen que superar estos desafíos. Por eso se lo quiero compartir rápidamente en esta mañana. El primero de ellos que tuvo que superar Moisés está en el capítulo 3, y fue recién él se encontró con Dios. Dice la Biblia, capítulo 3, versículo 2: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Moisés tiene 80 años, va al monte Horeb y ve una zarza en fuego, y nosotros siempre hemos narrado la historia de que había una zarza que ardía y no se consumía. Déjenme decirle que la historia está mal contada. En verdad no era una zarza lo que ardía. Lea bien lo que dice el versículo 2. Y se le apareció ¿quién? El ángel de Jehová en una llama de fuego. ¿Quién era el que estaba ardiendo en fuego? El ángel de Jehová. El ángel de Jehová era el que ardía en fuego. Y el ángel de Jehová, ardiendo en fuego, estaba en medio de una zarza.
Así que lo que Moisés vio, él no vio al ángel, él vio la zarza. Y por eso él dice: hay una zarza que arde y no se consume. Iré a ver qué es lo que pasa con esa zarza. En el desierto era muy común en aquella época las zarzas, y por el calor extremo se prendían fuego. Pero una vez se prendían en fuego, la combustión misma la hacía consumirse a la zarza. Así que Moisés se acerca a lo que él piensa que es una zarza que está ardiendo, pero no era una zarza que ardía, era alguien que estaba en medio de la zarza, quien ardía en fuego, no la zarza. Allí está en la Biblia. Y Moisés dice: iré a mirar. Y se acerca a la zarza. Él no ve al ángel. Y como no ve al ángel, de en medio de la zarza sale una voz que le dice: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, versículo 5, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Si fuese una zarza que ardía en fuego, ¿por qué la tierra tendría que ser santa? No, era una persona, era el ángel de Jehová. Era una persona que ardía en fuego, y donde él se paraba, todo lo que él tocaba era santo. Ahora, Moisés, como no lo entiende, él está pensando que ese fuego, que ese algo es Dios, o algo, una explicación. Y ese es el primer desafío que la mayoría de nosotros tenemos que superar para tener una comunión con Dios. Muchos de nosotros pensamos que Dios es algo. Yo aquí lo he enseñado muchas veces, y hoy es una muy buena oportunidad para volverlo a enseñar. El Espíritu Santo, la presencia de Dios, dígale al que está a su lado, no es algo, es alguien. Cuando yo estaba pequeño, yo veía que mi papá oraba muchas horas, y él salía del cuarto de oración y nos contaba a sus hijos que el Espíritu de Dios lo había visitado. Nos contaba a la familia que la presencia de Dios había entrado al lugar donde él estaba orando. Y yo le indagaba más, yo me quedaba solo con él y le preguntaba: papá, ¿y cómo fue? Me decía: no, a veces me decía, entró como un viento. Otras veces me decía, hubo una luz que caminaba. Otras veces me decía, escuché una voz. Y yo, de niño, iba, cuando él se acostaba o él se iba a la iglesia, yo me iba al mismo lugar donde él había estado orando, y abría y cerraba, hacía exactamente lo mismo, y me quedaba esperando un viento y no llegaba nada. Me quedaba esperando una luz y no veía nada. Me quedaba esperando una voz y no escuchaba nada. Así que comencé a ayudarle al Señor. Dije, lo que le falta es colaboración al asunto. Entonces abría la ventana del cuarto para que entrara viento, pero me quedaba dormido y lo que quedaba era resfriado. Ayudaba y prendía lámparas, y un día prendí incluso una vela y casi quemó la casa para que entrara una luz. Comencé a orar en aquellas horas que escuchaba ruido, para ver si en medio de ese ruido aparecía la voz de Dios. Y me frustré. Salí de mi corazón de ese lugar triste. Yo era un niño, 10, 9, 8, por ahí esa edad. Y salía frustrado y decía: Dios, yo no le importo a Dios. A mí Dios no me busca, a mí Dios no me habla. Y entendía, porque esto lo han enseñado desde mucho tiempo atrás, el Espíritu de Dios no es algo, el Espíritu de Dios es alguien. Pero yo estaba esperando que algo viniera a mi vida, que algo me tocara, que algo sintiera, una sensación, una emoción, para comprender que el Espíritu Santo estaba interesado en mí. Y me costó mucho tiempo, muchas lágrimas, muchas frustraciones, más que todo mucha terquedad mía, entender que el Espíritu Santo de Dios
no es algo, sino alguien. Mira, usted sabe que a mí me gusta escribir. Él no es una paloma, pero es sensible como una paloma. No es fuego, pero arde como el fuego. No es agua, pero sacia como corrientes de agua viva en medio del desierto. No es viento, pero Él hace temblar los cimientos del mundo. No es un estruendo, pero cuando Él ruge, todo se desvanece delante de su presencia. No es una voz, aunque su voz es como un silbido apacible. No es un mapa, aunque Él sabe guiarnos a toda la verdad. No es un diccionario, aunque sabe todas las cosas y nos las enseña, porque no hay nada oculto para Él. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oye del Padre. Él nos hace saber las cosas que han de venir. Él nos discipula, Él nos enseña. Él es invisible, poderoso, inescrutable. No es un doctor, pero tiene todo el poder para sanarte. Él es más que el dador de la vida. Él es la vida misma. Él procede del Padre y Él es quien testifica del Hijo. Él nos recuerda todo lo que Jesús ha dicho. Él escudriña lo profundo de Dios y conoce todas las intenciones del corazón del hombre. Definitivamente el Espíritu Santo es una persona. Él intercede por ti y por mí. Él reparte su favor como Él quiere. Él ama a los hijos. Él se contrista cuando pecamos. Él se entristece cuando lo ignoramos. Él puede sentir cuando se le desprecia. Él guarda silencio cuando lo dejamos. Él se aparta cuando le blasfemamos e incluso persiste cuando le resistimos. Y aunque en ocasiones le intentemos mentir, Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Su poder resucitó al Hijo. Su sabiduría creó la tierra. Su presencia sabe consolar. Su brazo te sostiene como ayudador. Él es el espíritu de sabiduría e inteligencia. Él es el espíritu de consejo y de poder. Él es el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Él reparte dones como Él quiere. Él es el amor hecho persona. Él es el gozo hecho descanso. Él es la paz hecha realidad. Él es la paciencia en medio de nosotros. Él es la benignidad con boca. Él es la bondad con manos. Él es la fe con voz. Él es la mansedumbre con pies. Él es la templanza con corazón. Iglesia, Él no es algo, Él es alguien y se llama Espíritu Santo de Dios. Deja de intentar definir tu relación con Él por aquello que sientes, percibes. Basta, iglesia. Esa no es la manera correcta de tener una relación con Él. Esa no es la manera. Ahora, quiero que notes esto. En mi frustración yo decía: a mí Dios no me habla porque no lo siento. A mí el Espíritu no me toca porque no lo percibo. Pero cuando voy a la Escritura, siempre, dígale al que está a su lado, siempre el que tomó la iniciativa de tener una relación con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, no fue el hombre, siempre fue Dios. ¿Quién buscó a Moisés? ¿Dios o fue Moisés quien buscó a Dios? ¿Quién buscó ser ungido para ser rey? ¿David? ¿O fue Dios que envió su espíritu para ungirlo a él para ser rey? ¿Quién ungió a Sansón para ser fuerte? ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Dios? ¿O fue Sansón que buscó a Dios para que lo ungiera? Siempre piensa en cualquier personaje
que a ti te llegue en la palabra y haz este ejercicio y pregúntate, busca en la Biblia, escudriña, ¿quién tomó la iniciativa de acercarse a quién? Y sin importar el personaje en el que tú investigues o reflexiones, siempre seguirá el mismo patrón. Es Dios quien se acerca a ti, es el Espíritu quien te busca. Es Él, es Él. Es más, dice la Biblia, Génesis 15:13, Dios le profetizó a Abraham, hablándole del tiempo de Egipto, el pueblo en Egipto, que el pueblo ¿cuánto tiempo estaría? Dice la Biblia, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Versículo 14, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran. Dios había profetizado que el pueblo de Israel tendría que estar ¿cuánto tiempo en Egipto? Ahora, quiero que mire Éxodo, capítulo 12, versículo 41. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Señor, ¿qué pasó? ¿Tú habías dicho que iban a estar cuánto? ¿Cuánto estuvieron? Señor, ¿se te paró el reloj? ¿Estabas ocupado 30 años? ¿Se te olvidó el pueblo? El Señor me habló y me dijo, no. El que no estaba listo era Moisés. Y es más, me dijo el Señor, mi zarza estuvo ardiendo 30 años en el mismo lugar, esperando porque Moisés viniera. Es decir, no solamente Él toma la iniciativa, no solamente Él te está buscando, sino que aún te está esperando. Te está esperando. Y aunque tú te demores en los avatares de la vida, aunque tú te demores en las malas decisiones, aunque tú te demores porque no quieres rendir su vida a Él, Él no te reemplaza, Él no te cambia. Él pudo haber dicho, bueno, Moisés está como demorado, yo mejor levanto a Aarón, yo mejor levanto a otro hombre, a Coré, no sé, yo levanto a otro. Al mismo Josué pudo haber, a Caleb, todos eran hombres de la palabra que están ahí. Pero él esperó 30 años hasta que Moisés estuviese listo para oír la voz de Dios. Es decir, tienes que entender que Él te está buscando. Él es el que te está llamando. No, a mí nunca Dios me ha hablado. ¿Sabe que yo nunca lo he escuchado? Yo nunca. Mira, si tú estás aquí en este lugar, ¿cuántos aquí hemos sido conscientes que hemos cometido pecado? En alguna oportunidad que hemos fallado. ¿Sabes quién te hizo consciente de eso? El Espíritu Santo. ¿Acaso no dice la Escritura que Él nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio? Si alguno de nosotros hemos reconocido que hemos fallado y que hemos pecado delante de Dios, es porque Él te ha estado hablando y Él te ha estado buscando. Pero para mí era difícil, yo no entendía. Yo pensaba que Él era algo que me iba a tocar, y aparte yo pensaba que yo era algo que yo tenía que intentar acercarme a ver si de pronto Él se dignaba a hablarme. Eso me frustró mucho. Lo tercero también que tuve que superar, que tuvo que superar Moisés, y que sé que alguien aquí quizás esté batallando con eso. Pensamos que si no somos santos, correctos o perfectos, Dios nunca se acercará a nosotros. Pensamos que nuestros pecados lo alejan. Iglesia, Él te quiere abrazar. El Espíritu te quiere abrazar tal como tú eres. Es cierto,
Él no te dejará tal como tú eres, pero Él no le asusta como tú eres. Él se le reveló a un asesino y lo transformó en un apóstol, y su nombre es Pablo. Él se le reveló a uno que tenía un espíritu de adulterio y lo ungió, su nombre es David. Él se le reveló a uno anciano con 80 años, sin familia, en el desierto, sin casa, y lo visitó, y su nombre es Moisés. Él se le reveló a una mujer que había sido prostituta. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta mañana? Muchos de nosotros pensamos que es difícil tener una comunión con el Espíritu de Dios, porque nuestros defectos o nuestros errores lo apartan a Él, y que yo necesito ser santo para acercarme a Él. Y eso es falso. Al contrario, tú lo necesitas a Él para poder llegar a caminar en santidad. Tú lo necesitas a Él para poder caminar y dejar de lado tus errores. Tú lo necesitas a Él para dejar el adulterio, los vicios, la fornicación, el alcohol. Tú lo necesitas a Él para ser transformado. Pero mientras pienses, yo no me puedo acercar a Él por la condición en la que yo estoy, Él nunca me atenderá. Entonces esa mentira reinará en tu relación con Dios. Hoy el Espíritu te está haciendo un segundo llamado, y eso es algo que tampoco ya había entendido, y me costaba. ¿Por qué Él, siendo tan poderoso, por qué Él, siendo tan grande, por qué Él, siendo tan sublime, se importa tanto en nosotros? No lo entiendo, la verdad no lo entiendo. Por eso mi relación con el Espíritu de Dios, cuando aprendí esta lección, es muy niño. Yo lo llamé la extravagante comunión con el Espíritu Santo. Mira, yo muchas veces, ya después, cuando ya no lo quería buscar, Él me seguía buscando. Yo recuerdo más de una vez en la iglesia, ahí sentado, porque mi papá me hacía venir, entonces yo estaba ahí regañado, y yo estaba ahí con brazos cruzados, y yo estaba imaginándome después de la iglesia salir a hacer lo malo. Es más, tenía planes para hacer lo malo. No le cuento más para que no me van a quedar mal. Y estando ahí sentado en plena iglesia, en pleno culto, el servicio, el Espíritu Santo venía y me tocaba, y yo no quería, y yo no lo buscaba, y yo me resistía y le decía: no, yo no te quiero. Y un día, varias veces le dije: así me toques, igual voy a salir y voy a hacer lo malo. Y adivine qué hacía yo. Lo hacía. Salía de la iglesia, Él venía a su presencia, me tocaba, y yo salía y hacía lo malo. Y lo curioso es que 2, 3 meses después, otra vez ahí regañado, porque mi papá me decía: hijo, venga a la iglesia. Y yo ahí sentado, venía otra vez la presencia de Dios y me volvía a tocar. Y yo lo miraba y le decía: eres cínico, no entiendes que yo no te quiero, no entiendes que yo te desprecio, no entiendes que yo no te anhelo. Y él me decía: yo no escucho tu voz, yo escucho lo que dice mi corazón. Y David, tienes que entenderlo, yo te anhelo, yo te deseo. ¿Por qué te digo esto? Santiago 4:5. Él tuvo que haber vivido lo mismo, él tuvo que haber experimentado lo mismo, porque él escribió: el Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Iglesia, tener una relación con el Espíritu Santo es más fácil de lo que tú te imaginas. No estoy diciendo que es fácil, estoy diciendo que es más fácil de lo que tú te imaginas. ¿Y sabes cuándo me mató tener una relación con Él? Cuando ya después quise tener una relación con Dios, comencé a caminar con Dios y comencé a buscarlo. Dije: bueno, entendí que no era una sensación, así que muchas veces venía en la mañana, sabía que no sentía nada, pero sabía que Él estaba ahí.
Comencé a construir mi relación con el Espíritu por fe. Un día le pregunté: papá, ¿tú siempre que oras sientes a Dios? Me dijo: no, hijo, hay muchas veces que no lo siento. Es más, son muchas las veces que no lo siento. Así que entendí que mi relación no pasaba por una sensación. Papá, ¿quién te busca? ¿Quién siempre te habla? Me decía: Él siempre habla primero. Incluso cuando yo lo quiero buscar, Él ya me ha buscado. Así que entendí que no depende si yo le quiero o no, Él siempre está hablándome. Así que comencé a buscarlo, comencé a escucharlo por la palabra, comencé a caminar con Dios. Y un día le dije: Espíritu Santo, quiero tener una relación profunda contigo. ¿Sabe qué pasó? No pasó nada. Y así pasaron los meses. Y en mi oración yo siempre decía: Señor, quiero conocerte más. Jesús, quiero conocerte más. Espíritu Santo, quiero conocerte más. ¿Y sabe qué pasaba? Nada. Al final de ese año, recuerdo, un día estoy orando en mi cuarto y me entra un deseo profundo, un celo profundo por Jesús. Y comienzo a llorar y comienzo solo a pronunciar su nombre y las lágrimas comienzan a correr. Y ese día cuando comienzo a darme cuenta, me doy cuenta, no me había dado cuenta, pero me doy cuenta que me había enamorado locamente de Jesús. Pero locamente, perdidamente lo anhelaba, lo deseaba. Y al siguiente día la misma sensación, y ya no era solo un sentimiento, era una verdad en mi corazón, en la casa, en la oficina, donde estuviera. Había un celo por Jesús. Y de pronto yo pregunto y digo: ¿y de dónde surgió esto? ¿De dónde surgió esto? Y oigo una voz que me dice: fui yo, el Espíritu Santo. Y mire, pero espere, me di cuenta, yo nunca me había dado cuenta que el Espíritu Santo había estado durante ese año enseñándome de Jesús. Si usted me hubiera preguntado antes de esa experiencia: ¿cómo es tu relación con el Espíritu Santo? Yo le he dicho: pues la verdad no sé, complicada. Yo a veces ni lo siento. Yo no siento que esté con Él, pero yo sigo para adelante. Pero ese día me di cuenta que durante un año Él estuvo todos los días enseñándome de Jesús. Y encontré la verdad con la que quiero concluir en esta mañana. A veces, ¿sabes por qué es tan difícil relacionarnos con el Espíritu de Dios? Porque Él nunca busca que tú lo mires a Él. Él es la única persona que toda la relación que tiene contigo es para llevarte a Jesús. Él no está buscando tu atención. Él se esconde entre las líneas de la palabra. Cuando tú comienzas a leer la escritura, incluso no es tan fácil encontrarlo, pero Él está ahí escondido. Él está ahí como un maestro llevándote. Él está ahí en medio de la escritura, entre líneas, guiándote y revelándote a Jesús. Ese día entendí que más allá de su poder, más allá de su grandeza, más allá de lo sublime y extravagante que Él era, lo que más he admirado del Espíritu de Dios es su humildad. Nunca busca nada para sí mismo, nunca busca la atención para sí. Siempre está pensando en función del Padre y del Hijo. Y esa es la mayor dificultad para tener comunión con Él, porque continuamente nosotros estamos pensando en buscar a Dios para que me bendiga a mí, y su corazón no es ese. Lo queremos usar, lo queremos manipular, queremos que nos visite para que nos toque, para que nos bendiga, para que nos sane, para que nos dé, para que nos multiplique, cuando el corazón de Él es siempre buscarte a ti para revelar a Jesús. Señor, este es un pueblo sencillo, con multitud de errores quizás tenemos, no somos los mejores, pero Espíritu Santo de Dios, ven, enséñanos, revélate, capacítanos y muéstranos a Jesús.
Entrona a Jesús en nuestras casas. Entrona a Jesús en nuestras familias. Entrona a Jesús en nuestras vidas. Te lo pedimos en esta hora.